Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: ¿no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano? Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías se sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. La figura del Evangelio de hoy es un mártir, Juan Bautista. San Juan Bautista, el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Todo aquel que decida ser discípulo y apóstol verdadero asume el riesgo de morir dignamente como mártir. San Juan Bautista, el profeta aguerrido y valiente, el extraño predicador del desierto, aquel que anuncia el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el que humildemente allanó y preparó el camino a Jesús, el Hijo de Dios. Juan Bautista, el que pronto tuvo que disminuir porque Jesús y su buena noticia son para él lo más importante. Juan Bautista, aquel que descubre a Jesús y satisfecho y en silencio se marcha, sabiendo que ha cumplido su misión, para un tiempo después ser exaltado con la corona del martirio. La figura de San Juan el Bautista es sencillamente admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. Juan Bautista nos enseña que anunciar sin miedo a Jesús y vivir de cara a Dios nos puede llevar al martirio. El martirio es el destino de los que se atreven a ser diferentes. Es el destino de los que se atreven a proclamar la verdad, le pese a quien le pese, así como lo hizo Juan Bautista. Los profetas siempre han sido y seguirán siendo molestos e incómodos para el mundo, porque dicen la verdad de frente y sin anestesia. A los soberbios,
a los poderosos, a los hipócritas y los mentirosos como Herodes y Herodías. Les agradan mucho los elogios, los piropos y los halagos, pero no les gusta para nada que se les predique la verdad. Y siempre estos poderosos han mandado y mandarán a callar a los profetas. Y los callan, claro que sí, porque no tienen escrúpulos para mandar a matar. Herodes, según lo dice el mismo Evangelio, apreciaba a Juan. Herodes miraba con respeto a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo. Pero la debilidad de este rey voluble y las intrigas de aquella mujer y de su hija acabaron con la vida del último profeta del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías, aquel de quien el mismo Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer. Herodes y Herodías representan la oscuridad del pecado y la crueldad de los que, sintiéndose poderosos, arremeten con furia contra los profetas de todos los tiempos. El martirio es la corona que aguarda a quienes se atreven a vivir de modo radical el Evangelio y asumen a Cristo hasta las últimas consecuencias. El martirio no es para cristianos tibios ni cobardes, sino para los cristianos auténticos, valientes y decididos, que apuestan todo por Cristo y su Evangelio, incluso la vida misma. Lo más hermoso del martirio es que los mártires hablan más después de morir que cuando están vivos. Los poderosos pueden callar la voz del profeta, pero nunca acallarán su testimonio. Herodes nunca estuvo orgulloso de su conducta. En su conciencia sabía que había matado injustamente, y el recuerdo de la muerte cruel de Juan atormentaba su conciencia. Dice San Marcos que Herodes, pues, habiendo oído hablar de Jesús, decía: «Es Juan, aquel a quien le hice decapitar, que ha resucitado». Herodes vivía atormentado porque su conciencia, día y noche, le reprochaba que había cometido una injusticia. Muchas veces, como Herodes, nosotros también nos dejamos gobernar y arrastrar por ciertos códigos absurdos o mundanos, como lo son el falso prestigio y el qué dirán, y entonces, dominados por la soberbia, somos capaces de hacer o decir cualquier cosa con tal de no dar nuestro brazo a torcer. Queremos mostrar y demostrar delante de los demás que somos supuestamente gente de palabra e inflexibles en nuestras determinaciones, y con tal de lograr este objetivo, somos capaces de cometer graves injusticias. Por aparentar, por fingir, por hacer creer que somos lo que en realidad no somos, muchas veces los seres humanos somos capaces de cometer atrocidades y crueldades sin nombre. ¿Cuántas veces, como Herodes, actuamos sin pensar y al calor de la bullaranga no medimos las proporciones y mucho menos las consecuencias de nuestros actos o de nuestras afirmaciones? Meditemos, por ejemplo, ¿cuántas veces le damos rienda suelta a nuestra lengua y nos lanzamos a decir cualquier cosa y luego, como ya lo dijimos, y para no quedar mal delante de todos, sostenemos lo que dijimos aún a sabiendas de que es una mentira? Preferimos que se cometa una maldad, una injusticia, que rectificarnos, porque nuestro prestigio, nuestra reputación es más importante que la dignidad de las personas calumniadas. Tal fue el caso de Herodes, que sabiendo que cometía un crimen atroz, procedió a dar la orden de decapitar a Juan el Bautista, porque no quiso desairar a la hija de Herodías a causa del juramento que delante de todos él mismo había hecho.
¿Qué clase de moral podía tener Herodes, que no le importó matar a Juan, siendo inocente, con tal de complacer el capricho rencoroso de Herodías? ¿Qué valor le asignaba Herodes a la vida de sus semejantes? ¿Y qué valor le da a su propia palabra? Evidentemente, para Herodes valía más las palabras que la vida de los demás. Y así fue como murió Juan Bautista. Él fue víctima de una injusticia promovida por la maldad de Herodías, el capricho de su hija y de la cobardía de Herodes. ¿Cuántos mártires siguen habiendo en la historia, víctimas de la maldad, el capricho y la cobardía de unos cuantos? La buena noticia es que los poderosos pueden matar a los profetas, pero no pueden matar la verdad y el amor que les ha unido a Jesús. Los poderosos pueden desterrar a un profeta, pero no pueden desterrar el Evangelio de Jesús, que más bien sigue corriendo con más fuerza, sustentado en la sangre bendita de los santos mártires. Los poderosos pueden encadenar o encarcelar a un profeta, pero no al reino de Dios. Meditando en este pasaje, considero que hay algo que debemos de asumir con toda seriedad. La señal de todo cristiano es la Santa Cruz. El discípulo no es más que su maestro. Si a él le crucificaron, a sus seguidores también, y a nosotros nos perseguirán y nos crucificarán los mismos que lo crucificaron a él, es decir, el poder, la falsa religiosidad, el dinero y los amos de este mundo. Jesús se dedicó a ir por los campos y las ciudades, predicando a un Dios amor. Jesús consideraba a todos iguales, sentía preferencia por los marginados y era capaz de prescindir del poder y del dinero para vivir. Y por eso, por ser así, fue que asesinaron a Jesús. Todos los que quieran asumir y vivir el Evangelio, siguiendo en todo a Jesús, sufrirán también en mayor o menor medida la persecución, el maltrato, las torturas, las calumnias, las difamaciones y, ¿por qué no?, el martirio. Preguntémonos, ¿cómo estoy viviendo mi fe? La luz de Cristo que proyecto incomoda y fastidia a los poderosos de este mundo. De pronto he comenzado a experimentar la marginación, el rechazo de los que dijeron ser mis amigos por causa de Cristo Jesús. Me siento capaz de sostener la verdad de Jesús y decir que soy cristiano delante de quien sea. Padezco calumnias, difamaciones, persecuciones por seguir y amar a Cristo. Prestemos atención, hermanos y hermanas. Preocupémonos si resulta que, siguiendo a Jesús, todo va estupendamente bien y de maravilla. No podemos ser cristianos que creemos porque hay que creer, esperamos porque hay que esperar y cumplimos porque hay que cumplir. Mientras vivimos indiferentes y cómodamente ajenos a la realidad de los pobres y de los marginados, no podemos decir que somos cristianos y vivir respaldados por el poder y el dinero, disfrutando aquí del 100 por 1, sintiéndonos muy seguros de que ya alcanzamos la vida eterna. No podemos decir que somos cristianos si pretendemos mantenernos tan lejos como sea posible de la cruz. No podemos. Arriesguémonos más, vamos más allá, atrevámonos a salir ya de esos viejos esquemas de un cristianismo de cumplimiento, de misa de domingo, de un cristianismo común, yo en mi casa y Dios en la de todos. Yo no me meto con nadie, yo soy tan bueno que no me sé ni cómo se llama el vecino. Todo discípulo y apóstol verdadero asume el riesgo de morir dignamente como mártir.
Demos todo por Jesús, con valentía, como lo hizo San Juan Bautista. Anunciemos a Cristo con determinación, sin dar un paso atrás. Y si llegan a aparecer Herodes y Herodías, demos gracias a Dios, porque estaremos muy cerca de morir en victoria y de alcanzar la gloria eterna para honra y honor de Cristo Jesús. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.